Es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que nos puede llevar a tener un shock, porque hay diferentes tipos. Muchas veces decimos, quedé en shock con esta noticia, pero realmente el shock va más allá de simplemente una expresión. ¿Cuándo se da un shock clínico y cuáles son los diferentes tipos? Bienvenida, doctora Angie Weimar. Un gusto, Edna, un placer siempre estar con vos acá. Ok, vamos a hablar de este tema, como yo bien decía, va más allá de una simple expresión. Realmente, ¿qué es un shock clínico? Bueno, en inglés se llama shock, en español es choque y hay diferentes tipos. Bueno, lo principal es entender a qué nos referimos con choque. Pues, ¿qué es un choque? Es un estado hemodinámico, en la hemodinamia del cuerpo. ¿Qué es la hemodinamia? Pues quien lleva el flujo, el corazón, las venas, las arterias, todo el flujo sanguíneo que se lleva a los otros cuerpos. El cuerpo, para que nosotros tengamos funcionamiento, entonces funcionan a través de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el choque, el oxígeno no está funcionando adecuadamente. Muchas veces es la bomba, que es el corazón, no bombea adecuado, claro, que es cuando hablamos de un shock cardiogénico, o pueden ser a nivel periférico, que los vasos sanguíneos no se contraen y no impulsan la sangre hacia el corazón. Entonces, esto no hay una buena intercambio y no le atribuyen a cada organismo, a cada célula, oxígeno. De manera fácil de explicarlo, es cuando no llega el aporte de oxígeno a nuestro órgano por un problema en la hemodinamia o en el corazón, en los vasos sanguíneos, en la circulación. La obstrucción de, digamos, el flujo sanguíneo, ¿no? Que evita la llegada del oxígeno al cerebro. Uno puede ser por obstrucción, por eso te digo, hay diferentes tipos de shock. Un ejemplo, cuando hablamos de shock cardiogénico, que cuando hay un infarto, las arterias del corazón, los vasos sanguíneos se tapan, ya sea con coágulos o con placas de grasa, y esto no deja que llegue al corazón, bombee, y este paciente puede caer en un shock cardiogénico porque no le está llegando al corazón oxígeno, y todos nosotros, nuestros órganos trabajan con oxígeno. Entonces, si el corazón no le llega oxígeno, él no puede hacer la función y bombear, contraerse y dilatarse. Se dilata para que llegue la sangre y se contrae para mandarlo a todos los órganos. Entonces, si él falla el resto. Este es el shock cardiogénico. Si nuestro cuerpo necesita alimentarse, un ejemplo, nosotros para funcionar necesitamos alimentarnos. Igual nuestro cuerpo necesita alimentarse y lo hace a través también de oxígeno. Y si este oxígeno no llega, nosotros no le estamos dando suficiente aporte, entonces esto nos puede hacer de que caigamos en estos tipos de choque. ¿Qué es el cardiogénico? Uno de los choques. Uno de los, digamos, más comunes. El más común es el séptico, que es por las infecciones. Las heridas, por lo de las heridas. Sí, por las infecciones. Entonces, en este gran grupo, en esta gran familia de complicaciones, porque cualquier patología que uno tiene, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente cardiópata, que una infección urinaria, ¿te acordás que hablábamos de las embarazadas y las infecciones urinarias te pueden complicar, te pueden llevar a un tipo de choque? Entonces, todas enfermedades que se complican y no se tratan adecuadamente caen en choque. Un choque, hay 4 tipos, que es el que hablamos. El más común es el choque séptico. Después del choque séptico podemos traer el hipovolémico, que es cuando hay una hemorragia, que también lo hemos tocado en las embarazadas, pérdida de sangre. El séptico, que es el primero, el hemodinámico, el cardiogénico y el obstructivo. Ok, son 4. Bueno, estamos escuchándola, que tiene que ver mucho con lo que afecta a lo físico. Y estamos viendo en imágenes, estas imágenes me dan a entender, por ejemplo, la muchacha como que vio algo y se sorprendió. ¿Existe el shock emocional? Pues el paciente puede sorprenderse y eso, pero no vamos a tener, un ejemplo, si nosotros nos preocupamos, nos ponemos alterados, vamos a tener esa respiración rápida, podemos sentir falta de aire, pero todo esto está en la mente. Sí, porque lo primero que dicen, está en un estado de shock. Sí. Entonces, realmente no la puede afectar a más como podría ser el shock séptico. No.
o el cardiovascular? Sí, es como eso es como un dicho, como decir, es un dicho. Un dicho, pero es diferente. Es algo emocional, es más en la cabeza. Y los otros tipos de los shock realmente es algo físico. Falla algo en nuestro cuerpo, ya sea el corazón, ya sea la circulación o pérdida de sangre, o en un trauma que nos provoca un neumotórax, aprieta el corazón y esto es obstructivo. Ok, entonces llevamos dos, que sería el séptico. El séptico, el cardiogénico. El cardiogénico. Sí. Muy bien. ¿Hay otro? El hemorrágico. Entonces, un ejemplo, hay un accidente que es muy común hay un accidente, hay una fractura, el fémur, las grandes, las pelvis, son huesos que cuando se fracturan pierden mucha sangre. Entonces hubo un accidente, una fractura de cadera o de fémur, comienza el paciente a sangrar, expuesta a la fractura, y la pérdida de sangre, cuando ya pasa a una pérdida de sangre grande, mayor de 2000, entonces el paciente comienza, o sea, ya no es que está afectado el corazón, la bomba, no es que está afectado la circulación, pero lo que le falta es sangre. Y el oxígeno se transporta a través de la hemoglobina. Entonces, si no hay sangre, no hay quien transporte ese oxígeno al organismo por pérdida. Entonces, por pérdida de sangre nosotros podemos tener lo que se llama shock hipovolémico. En las embarazadas es el más común, el shock hipovolémico, porque ¿qué pasa cuando nosotros paren? Se pierde sangre, se pierde la placenta, todo el líquido, pero la paciente embarazada durante esos 9 meses está preparándose para otro bebé y la circulación en la embarazada, el volumen de sangre en la embarazada aumenta. Entonces ellas pueden perder más cantidad de sangre sin tener síntomas, ¿ya? Pero es una de las características. Si ese útero no se contrae bien, claro, y comienza a sangrar y a sangrar y a sangrar, o hay un desgarro y comienza a sangrar, o en la cesárea sangró mucho, y entonces a eso se va a convertir en un shock hipovolémico. No porque el corazón no funcione, no porque la circulación no funcione, sino por pérdida de sangre, que no va a haber una hemoglobina que transporte el oxígeno para alimentar al resto de órganos. Antes de entrar a los síntomas, ¿hay otro? Sí. ¿Hay otro tipo? Hay uno que se llama un shock obstructivo, que eso es más común en un accidente. Yo te puse el ejemplo de la fractura para explicarte el hemorrágico, pero también es el shock cuando hay un trauma que se fracturan. Has visto varias costillas y eso, y perforan el pulmón. Entonces el pulmón se hace chiquito y entra aire no dentro del pulmón, sino en lo que lo envuelve, y esto hace y aplasta el corazón. Y esto entonces el corazón, si hay alguna fuerza aquí que lo esté empujando, él no se va a poder dilatar para llenarse de sangre y bombearla. Entonces es como de una manera mecánica que no deja que el corazón haga su función. Entonces en eso nosotros ponemos un tubo de tórax para sacar todo el aire y que nuevamente los pulmones se vuelvan a expandir, y eso le permita al corazón también hacer su función adecuada. Bueno, si llega a tiempo también, ¿verdad? Si llega a tiempo. Porque se puede complicar en el camino. Exacto, se puede complicar en el camino y ya caer en paro y comenzar el RCP que tanto hemos hablado acá. Sí, realmente que sí. Entonces, en el cardiogénico hay síntomas, ¿te avisa cuando esto está ocurriendo? Sí, normalmente pues el paciente, si es por un infarto que ocurre, ¿verdad? Porque puede ser por una insuficiencia cardíaca, puede ser de que algunos pacientes, no sé si has escuchado que les ponen catéteres, que a los pacientes con hemodiálisis catéteres, y puede infectar el corazón y haber una pericarditis y después complicarse. Y entonces si estamos hablando y hay veces que es el problema que se combinan, pueden ser un choque séptico combinado con un shock cardiogénico, que el paciente cardiópata que tenga un problema en el corazón también se infecte con una vegetación y se nos complica, y tenemos dos tipos de shock, la mortalidad aumenta y el manejo es mucho más complicado. Más complicadísimo. Sí, entonces el paciente puede comenzar con dolor, si es cardíaco, el dolor clásico de un infarto, un dolor opresivo que se le va al brazo, se le puede ir a la espalda, al cuello, falta de aire, que no tiene falta de aire, y la paciente puede, para que sea un choque, es como ya no llega oxígeno, pierde el conocimiento. Yo he visto algunos videos, están dando conferencias o están
dando un concierto incluso y caen, o sea, se agarran el pecho y caen. En ese momento ya no tienen salvación. Depende, como hemos hablado en otras ocasiones, siempre que el paciente pierde el estado de conciencia, ustedes tienen que ver, perdió el estado de conciencia, no está consciente, no hay pulso, no está respirando, entonces ¿qué hacemos? RCP. RCP. Ya. Entonces, si hay alguien cerca de ahí en el cual pueda ayudar a hacer, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el RCP? Hacer el trabajo de la bomba del corazón. Cuando nosotros apretamos, contraemos el corazón para que él impulse la sangre. Y cuando dejamos de apretar, hacemos que el corazón se llene de sangre. Entonces nosotros en ese momento del RCP somos el corazón del paciente. Entonces, si hay alguien que sepa dar RCP en ese momento y comienza a hacer el trabajo de bomba del corazón, muchas veces este paciente se puede salvar. Se salva o da chance para llegar al hospital. Eso da chance para llevar. Eso no va a ser la solución, pero sí va a ser que dé chance y oportunidad de vida al paciente. Sí, como cuando se te poncha una llanta, le echas con una bombita para mientras llegas a la vulcanizadora. Igualito. Un mejor ejemplo no puede haber. Igualito. Exacto. Ahora, en estas personas más que todo, digamos, tienen enfermedades crónicas para poder llegar a esta situación. Sí, si estamos hablando del shock cardiogénico, pues este paciente muy probablemente va a ser diabético, va a ser hipertenso. Para llegar ahí. Exacto. Puede tener dislipidemia, que el colesterol, los triglicéridos los anda alto, y entonces se comienzan a formar en el corazón, en las arterias del corazón, en los vasos sanguíneos, placas. Entonces la luz del vaso comienza a obstruirse y no deja que el flujo pase, que la sangre pase por ahí. Entonces cuando se obstruye, primero comienza poquito y se va haciendo más chiquito la luz hasta que completamente se tapa y ya no pasa la sangre. Entonces cuando ya no pasa la sangre, ya no pasa oxígeno, es cuando va lo del infarto, y después del infarto, si no se atiende a tiempo, si no se abre las arterias por un cateterismo cardíaco, o si no se tromboliza, que es muchas veces le ponen, si no hay cateterismo, le pone trombólisis, que es para poner suavecita la sangre, porque muchas veces no es grasa, sino un coágulo, y para mejorar y destapar, por decirlo así, la arteria, y que pase de nuevo la sangre y llegue al corazón. Claro, porque de hecho ya lo mencionábamos acá en el programa anterior, de que muchas veces hay gente que anda más grasa que sangre. Exacto. Porque no se revisan cómo están sus triglicéridos, como que no le toman importancia, y realmente hay que andarlos mínimo abajo de 100, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo importante? De que cualquier paciente diabético, hipertenso, con dislipidemia, que tenga una enfermedad crónica, que tenga lupus, que tenga problemas de la tiroides o cualquier tipo de enfermedad crónica, este paciente van a la consulta, se le diagnostica, se le da tratamiento y nunca jamás vuelve, hasta que ya llegan complicados. Entonces la recomendación es que siempre, una vez al año, te tienes que hacer tus controles, y realmente no solo el enfermo, sino uno que está aparentemente saludable debería hacer sus controles una vez al año, hacerse su control, sus exámenes, para que evitemos el shock. ¿Por qué? Porque cuando llegamos y tenemos un tipo de este shock, la mortalidad aumenta. Y eso no avisa, o sea, cuando ya llega es demasiado tarde, ya tenés todos los síntomas, ya te complicaste, y al final la factura también sale caro. Exacto, sí, la UCI, mi esposo dice que la cama más cara es la cama de un hospital. Exactamente. Así es. Muy sabio, muy sabio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos para no llegar a ese extremo. Muy bien, vamos a irnos a una breve pausa comercial. Al regresar vamos a hablar también qué no hacer ante una herida para que no haya un shock hipovolémico y el séptico también. Sí. Ya regresamos. En nuestro hogar típicamente siempre hay alguien que se cae, que no sé, o tal vez se hace una cortadita, y cometemos muchos errores. En algunos casos inclusive hasta intentan sanar la herida con tierra. Imagínense, doctora, grave error. ¿Qué hacer realmente? Y también los tipos de heridas. ¿Qué tipos de heridas sí se pueden, mejorar en casa, y con qué otras hay que correr? Sí.
Bueno, realmente todo depende de qué herida, como vos decís. Por ejemplo, y si el paciente tiene o no tiene patología, porque si es un paciente diabético, el que nosotros tenemos, con nosotros debemos de actuar de manera inmediata, porque muchas veces estas pequeñas heridas, hay veces el paciente diabético ya no siente, ya pierde la sensibilidad y anda descalzo, se entierra algo y él ni cuenta se dio. Entonces, esa herida en el pie, como no vemos todos los días el pie, hay veces ni al bañarnos lo vemos, esa herida que se causó por un paciente diabético puede avanzar de manera rápida y esa herida puede infectarse y esa infección caer en lo que se llama el choque séptico, ¿ya? Que ya la circulación completamente colapsa y ya no puede enviar sangre hacia el corazón. Y es una de las complicaciones más frecuentes en cuando hay una herida de infección y que te puede llevar a la muerte. ¿A la amputación? También a la amputación, sí, porque no vimos, como ellos no sienten, no se dan cuenta y ahí andan la herida, no se lavan, no se curan, no toman antibióticos, hasta que comienzan a ver el pie, que lo comienzan a ver morado, lo piensan a ver rojo, inflamado y que ya huele mal. Entonces, wow, hasta en ese momento se dan cuenta que hay una infección en el pie, que muchas veces puede ser muy tarde. Hay veces en heridas grandes donde se cortaron y entonces la gente le echa tierra o le echa café para parar el sangrado. Sí, el café lo he escuchado también. Grave, porque lo que vas a hacer es infectar la herida. La piel, ¿te acuerdas cuando hablamos de quemadura? Es como nuestro escudo de protección hacia cualquier infección. Si ya cortamos la piel, cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier cosa puede entrar en nuestro organismo. Entonces, si nosotros a eso, que ya la piel está rota, le agregamos y le echamos tierra, cuantas bacterias o infecciones o café para parar el sangrado, entonces eso va a provocar una infección en la herida y lo que te va a llevar a un choque séptico secundario a una infección de la herida. Entonces, lo adecuado es, cuando tengamos una herida en casa, es lavar la herida con agua y con jabón y siempre y cuando, si tenemos guantes, nosotros ponernos guantes para manipular al paciente. ¿No recomienda echar alcohol directo? No, alcohol no, porque el alcohol va a irritar más la herida. ¿Ya? Y si es una quemadura, peor. Entonces, sí, claro, con agua y con jabón lavamos y después tapamos con una gasa y envolvemos. Nosotros debemos de saber, y en toda casa debe haber un botiquín de primeros auxilios. Es tan importante saber qué debe haber en nuestros hogares en el botiquín de primeros auxilios. Como vos decís, en cualquier momento en nuestro hogar podemos tener un accidente y debemos de saber cómo actuar, o por lo menos cómo no hacerle más daño al paciente. Sí, ahora, hoy en día el aumento en accidentes de tránsito está en aumento, lamentablemente, y se han visto casos, que la pierna por aquí, que el brazo por allá, horrible. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer? Porque la persona en ese momento se está desangrando mientras llega la ambulancia. O sea, ¿qué hacer en ese momento? Yo no sé si has visto en las películas que salen que les bastante, amarran, tipo se llama Rambo, algo que se llama torniquete. El torniquete. Ya, entonces, si andas una faja o algo así, si la herida es en la pierna, un ejemplo, entonces arriba de la herida es que vas a hacer el torniquete, no abajo de la herida, porque para parar el sangrado tiene que ser, si la herida es en la pantorrilla, tiene que ser por arriba de la herida, donde vas ahí, lo amarras fuerte para que impedir que siga circulando y perdiendo más sangre. Y no tocar ahí nada, o sea, no echar nada de nada. No hay echar nada, si lo podés tapar o cubrir, o también otra cosa es hacer presión. Okay. Entonces vos agarrás algo que aparentemente, porque un accidente, pues nadie va a andar una gasa limpia o algo, pero una camisa que esté aparentemente lo más limpia, se la apretás en la herida y haces compresión en la herida para evitar que siga sangrando, y también haces el torniquete. El torniquete, si no lo sabes usar, también es peligroso, porque no solo estás cortando la circulación a la herida, sino al resto de la pierna. Entonces sí, pero es una medida mientras
llega un paramédico o mientras llegamos al hospital. Es una medida que vos podés salvarle la vida al paciente, porque si se desangra se va a morir. Si haces el torniquete, lo que puede hacer y no lo haces adecuadamente, puede perder el pie, pero pues no se va a morir. Claro, aún lamentablemente un muchacho, bueno, una historia muy triste, la verdad, él sufrió quemaduras, 14.000 voltios, imagínate, y llegó con sus brazos, todas sus extremidades quemadas. Él llega al hospital, pero en el hospital parece que no estaba el aire encendido, y según él cuenta, se le metió una bacteria, o sea, se podían salvar sus brazos, pero por esa bacteria cayó en shock, como dicen, en el shock séptico. Sí, se infectó. Se infectó. Exacto. ¿Puede suceder eso en los hospitales también? El hospital es un medio, es un lugar donde hay mucha bacteria. Ya, porque vos sabes que llegan pacientes que tienen de todo, que vienen con todos, pacientes inmunodeprimidos, hay mucha bacteria. Entonces, si nosotros llegamos a un hospital, el médico lo que trata es estabilizar al paciente, que esté lo mejor posible para después darle de alta, porque si lo dejamos, un ejemplo, hay veces a cumplir 7 días de antibiótico dentro del hospital, él se puede infectar en el hospital, no por lo que llegó, sino por las bacterias que hay dentro del hospital. Entonces sí hay riesgo de una infección que le llamamos nosocomial, que es dentro del hospital, ya por la bacteria, por todo todos los lugares, siempre en unidad de cuidados intensivos donde yo trabajo, siempre se limpia cada habitación después que pasa un paciente, cada cama y eso, claro. Y para tomar las medidas necesarias que esa bacteria no contamine al resto de pacientes, claro. Pero pues nunca es 100% seguro que va a estar estéril el lugar. Un shock séptico te puede llevar a la muerte incluso. Sí, te puede llevar a la muerte. Es lo que, o sea, si la infección es tan fuerte que hace que el organismo deje de funcionar su circulación, ya esto es una falla de órgano. El órgano, que es la circulación, está fallando, no está llevando la sangre necesaria al corazón. Y este paciente, si nosotros no establecemos un adecuado antibiótico, si no curamos la herida y quitamos todo lo que esté malo, ya sea el lugar donde esté infectado, no hacemos un lavado quirúrgico adecuado, no se le pone el antibiótico adecuado, y para mientras, ¿qué hacemos nosotros los intensivistas? Él recupera que la circulación y que se vuelva a restablecer la presión, es cuando tu presión se cae. ¿Ya? Entonces, si no actuamos de manera rápida, el paciente puede morir en cuestiones de horas. Wow, ok, y es la pericia del médico, ¿verdad? Sí. Ahora vamos con el obstructivo. Muy bien, ¿cuándo se da esto y cómo actuar ante ello? Bueno, hay varios tipos de choque obstructivo. El más clásico es el que te explicaba cuando hay un accidente. Entonces, cuando hay un accidente, hay fracturas costales y que te provoca que el pulmón se ponche, por decirlo así, se desinfle. Entonces, comienza esto a entrar, presionar el corazón. O puede ser que este accidente te provoque que algún vaso en la parte del corazón alguna lesión cardíaca y se vaya llenando de sangre, no adentro del corazón, sino la capa que lo envuelve, y que la capa del corazón se llene de sangre, lo que envuelve el corazón. Entonces esto también va a hacer que el corazón, contraer al corazón y no dejarlo que se expanda y se contrae. Entonces esto es un taponamiento cardíaco, y el otro se le llama neumotórax. Cuando es los pulmones los que se ponchan y apretan el corazón, se llama neumotórax. Cuando es la sangre en la capa que envuelve el corazón se llena de sangre y aprieta el corazón, se llama taponamiento cardíaco. Entonces tiene al corazón completamente apretado, que no deja que se expanda. Entonces se puede morir en 1 hora. Okay, así de rápido. Entonces lo que hacemos nosotros, pues ponerle un tubo de tórax, abrimos, metemos un tubo para que por ahí salga, ya sea la sangre, ya sea el líquido que tenga, o directamente hacemos una ventana pericárdica que directamente al corazón, al pericardio, y sacar la sangre que hay dentro de él para que el corazón pueda volver a contraerse y a dilatarse. Ahora, con estos virus muchas veces se presenta constante vómito, diarrea.
esto podría generar también un tipo de shock en el niño. Sí, es lo que o niña. llamamos el shock hipovolémico. Hipovolémico. Puede ser por hemorragia, que es la que te hablé, por pérdida de sangre, Ajá. y por la pérdida de líquido, que sea por el vómito o por la diarrea. ¿Quién de la población es lo más propenso para caer en shock hipovolémico? Los niños. Los niños con un 2-3 vómito o diarrea te puede caer en un shock hipovolémico. ¿Cómo nos damos cuenta que es un shock? Entonces el niño se va a poner sudoroso, frío, va a perder la conciencia y se va a poner aguadito. Que vos lo llamás, les hablas y él está como Sí, un muñequito de trapo. Sí, somnoliento, sudoroso, y el sudor va a ser un sudor frío, la piel él la va a tener fría, va a estar somnoliento, vos le vas a hablar y eso, y tal vez medio te abre los ojitos, pero va a estar inconsciente, puede ser inconsciente o puede estar somnoliento, que no te responda. Pérdida del conocimiento, piel sudorosa y fría. Entonces, eso es un shock hipovolémico. Entonces, lo importante que muchas mamás en las casas, Dios mío, comienzan a tratar la diarrea, comienzan a tratar el vómito, y muchas veces la diarrea no sabemos, depende si es infecciosa o no. En los niños es muy común, muchas veces los chiquitos que son intolerantes a la lactosa y eso, entonces que no se trata con antibiótico. Lo recomendable es llevarlo al médico, pero antes que lo lleve al médico, usted tiene que hidratar al niño, o el adulto que le dé diarrea o vómito, cada vez que le dé diarrea tiene que tomar suero oral, no el Gatorade, porque no, Electrolit o algún ¿Agüita de suero. coco? Suero No oral. tanto. No tanto, No tanto, suero hablemos oral, del agüita de coco. ¿Por qué? porque no trae los electrolitos adecuados. O sea, el agua de coco es rica y saludable, pero no trae, cuando nosotros perdemos líquido, no solo perdemos el líquido, sino sodio, potasio, todos los electrolitos. Y lo único líquido o bebida, por decirlo así, que tiene lo suficientemente electrolitos para compensar esta pérdida son los sueros. Hay una bolsita de suero que ustedes la disuelven en 1 litro de agua hervida y se la pueden dar, o el Electrolit o el Pedialit en niños. Y eso sí trae la concentración adecuada de todos los electrolitos para que este paciente no caiga en shock hipovolémico. Según la edad también. Sí. Okay. Recomendable que si el niño vomitó, no le den ahí nomasito el suero, porque el reflejo nauseoso va a estar presente y va a volver a vomitar. Claro, entonces tienen que esperar unos 10 minutos para darle el suero y que se lo vaya tomando poco a poco para que no lo vomite. En la diarrea es diferente porque pues no va a vomitar el niño, o sea, hace su evacuación el popó con la pacha o con un vasito, una cucharita, usted le da el suero para evitar que este paciente se deshidrate, porque la diarrea y el vómito, lo peligroso es caer en un shock hipovolémico, perder líquido. No lo va a matar tanto si es una infección o algo, sino la pérdida. Entonces, siempre hay que tener en nuestros hogares el Electrolit suero oral. Y saber estos pequeños detalles, ya hemos aprendido acá que cuando nuestros niños vomitan o nosotros incluso vomitamos, no tomar ningún líquido en cuanto vomitemos. Hay que esperarnos suficiente tiempo antes de ingerir un líquido. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero ya regresamos.